Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, seguimos con esta serie que hemos intitulado la tormenta perfecta, con casi todos los sectores o todos los sectores de la ganadería argentina afectados y de la ganadería mundial. Hay una isla que se llama Estados Unidos, que se sabía que la situación del ciclo ganadero, consecuencia de la seca, se iba a revertir y se está revirtiendo desde tiempo. Pero digamos que la característica actual es que se está cayendo a pedazos el precio de la hacienda en dólares en todo el mundo, especialmente en los países más expuestos a China. En lo interno, las lluvias han contribuido primero a cambiar el ánimo, a hacer algún pequeño rebote en las cotizaciones de la hacienda, tanto de gordo como de invernada, muy modesto. Seguimos pensando esta situación imaginaria, que hay un tercio del país que venía bien y venía zafando razonablemente, sin ser un año notable, un tercio que con esta lluvia se empieza a zafar y un tercio que sigue muy mal. Pero la situación, la oferta ganadera en el mes de octubre, que acaba de terminar, según datos de Senasa, Senasa es muy útil los datos, se han anticipado, pero no tiene la misma metodología que tiene la Exonca, que se va a publicar dentro de 10 días. Pero es un adelanto muy interesante y tiene el perfil de la faena, que es lo que más nos interesa. Faena de Senasa de octubre contra faena de Senasa de octubre del año pasado, 1,8% arriba, pese a los feriados y pese a que muchas fábricas, especialmente exportadoras, cerraron por la caída vertical de la demanda de China y los precios, los rabinos que se retiraron y los precios de Hilton, esos se cayeron al tercer subsuelo. Entonces, una faena en el mes de octubre, que si vemos por categoría, que es lo que más nos interesa, vemos menor faena de vacas, estacionalmente baja, pero este año está 7-8% abajo del año pasado. Puede ser también la baja abrupta del precio de la vaca, muchos productores se resisten a vender estos valores, esto pasa en el corto plazo siempre ante una caída abrupta de los valores, pero novillos se mantiene en los mismos niveles, que es todo un logro, que se mantenga el nivel de faena de novillos, siempre contamos, se están faenando menos terneros, se están faenando más novillos, como tendencia, si vemos el acumular del año esto es más claro. Y sobre todo, lo que es importante, hay 5% más de vaquillonas, 8% más novillitos. Esta sensación que hay que sobra la hacienda de consumo en su gran mayoría proveniente de feedlot. O sea que el perfil de la faena de octubre lo que nos da es menos vacas, más pese a la seca, más la misma cantidad de novillos, más novillitos, más vaquillonas, pero sobre todo más novillitos. El feedlot, ustedes saben que había una esperanza, es la primera vez que el mercado se equivoca, bueno, está la seca de por medio, que es brutal, y la caída de los precios, que es brutal, pero el mercado, todos coincidían en que el faltante de marzo-abril, o de febrero-marzo-abril, que en los últimos años, durante 3 años consecutivos, se adelantó al mes de noviembre. Cuando uno mira los datos, ¿por qué se adelanta a noviembre? Porque los números del feedlot empeoran drásticamente por el costo de la reposición, básicamente por la relación de compra-venta a partir del mes de agosto-septiembre, entonces tienen picos de oferta de agosto, septiembre, octubre, pero empiezan a no reponer y ese faltante proveniente de los feedlot, que es vital en los precios de la hacienda en la Argentina, se empieza a manifestar en el mes de noviembre. En noviembre los precios, 3 años seguidos. Este año tuvimos una sorpresa con el nivel de ocupación de los corrales. Entre abril y julio se
digamos que para la capacidad menguada, históricamente menguada de los feedlots en Argentina, se recortó, pero estábamos dentro de esa capacidad menguada llegamos a 1.950.000 cabezas. No es el récord histórico, que estuvo bien arriba de los 2 millones, pero 1.950.000 cabezas era una sorpresa. Entró mucha hacienda a los corrales, que ahora está saliendo, en junio, mayo, junio, julio. A partir de ese momento se tocó un pico de 1.950.000 cabezas en el mes de julio y empezó el vaciado lento y constante de los feedlots que sucede todos los años. Pero en el interín se agravó la seca y el feedlot, todo lo que se iban, los operadores de consumo, los matarifes, empezó a ser repuesto todo eso que se iba, porque los números eran muy malos, los números empeoraron dramáticamente y ahora están peor que cuando estaban dramáticamente mal. Hoy una operación de feedlot clásica, la que seguimos nosotros por lo menos, que siempre nos ha dado ganancias, en el mejor de los casos, de 7 a 10.000 pesos por animal y por ciclo, y que en algún momento del año pasado estaba en 7 a 10.000 pesos por animal y por ciclo negativo, hoy los números dan cualquier cosa, entre 15 y 20.000 pesos negativos. Pero pese a esto y pese a que los números están muy mal, el feedlot, especialmente la hotelería, logró reemplazar todo lo que se está yendo, porque los números no cierran, con toda la gente que piensa que esto es circunstancial, que no hay que desprenderse de la hacienda, o que no tiene manera de terminar un novillo, y está ocupando los corrales. Por eso nos encontramos con que, partiendo de una base de 1.950.000 cabezas encerradas en el mes de julio, hoy llegó a estar en 1.700.000, esperábamos que llegara a 1.400.000 y ahí se empezara a sentir el faltante. La ocupación de los feedlots se estabilizó en 1.700.000 cabezas, datos el 1 de noviembre, que es muy alto sobre todo para cómo está la Argentina, cómo está la demanda de exportación y de consumo. Probablemente en ese componente ocupa un lugar, no importante, pero ocupa un lugar todos los novillos que la exportación tiene, sobre todo en hotelería, con algunas empresas que tienen 35 o 40.000 novillos, solo una empresa. Pero en general, las pérdidas que ocasiona esa operatoria de ir juntando novillos y meterlos en el filo, porque si la situación es mala ahora va a ser más mala, sobre todo porque se puede complicar con problemas de oferta. Cuando todo eso se acabe, va a haber un problema de oferta importante. Entonces, el feedlot que podía venir a moderar la oferta porque se iba agotando, como el año pasado hizo el mismo ciclo, partió de 1.900.000 cabezas y llegó al mes de noviembre con 1.400.000. Todos los meses previos no se repuso, porque también los números eran malos, no tan malos como son ahora. Con el feedlot no podemos contar. La oferta ganadera es, por el nivel de hembras en la faena acumulada, especialmente de vaca. Estamos matando más vacas que el año pasado. El año pasado, cuando contamos la vaca, había 200.000 vacas menos. O sea que si uno seguía por el último ejercicio que hicimos, este año estamos 10% de faena de vacas más, con lo cual, teóricamente, estos balances que hasta ahora nos vienen cerrando muy bien, cuando llegue el fin de año va a haber menos vacas. Ese es el primer de un año. Ya venía con una faena de vacas altas. Bueno, todo este asunto de la seca lo ha acelerado. Lo cierto es que tenemos más carne, más faena y más carne, siempre lo comentábamos, el peso medio ha aumentado, cada vez que escuchamos de que hay yo creo que el mes de octubre el peso medio va a ser, porque se mantuvo la cantidad de novillos que tira arriba el promedio y bajó la faena de vacas que tira abajo el promedio. O sea que no sería raro que si el año pasado estábamos en 230 kilos y este año hemos venido escalando y llegamos en el último mes publicado 237, estemos en 238, se va moviendo muy lentamente, lejos de los niveles de nuestros vecinos, de Brasil o de Uruguay, que todos los años suben, pero suben de a 3 kilos, están entre 250 y 260 kilos, nosotros estamos haciendo una fiesta, estamos en 237. Pero hay más carne. Hay más carne en un momento muy difícil. El consumo está mostrando hace rato, lo está mostrando en los precios que está dispuesto a pagar. La señal final de interés del consumo es cuánto está dispuesto a pagar por la cantidad de carne que los ganaderos ponemos en el mercado. En general, la cantidad de animales que ponemos en venta se termina vendiendo, se termina faenando,
muchos de ellos iban a exportación y ahora no van más a exportación. Hay más oferta, hay menos exportación, hay más consumo. Hay más carne volcada al consumo. Hay un fenómeno de stocks en el medio. Hay mucha carne dando vuelta en cámaras, especialmente de exportación, pero también de consumo. Todo está muy pesado. La gente, los animales siguen arribando, siguen ofertándose. Esto probablemente se modere si siguen las lluvias. Si vamos a guiarnos por los pronósticos que nos han dado y que hasta ahora lamentablemente eran certeros. Tenemos ahora heladas, hemos visto el efecto que ha tenido las heladas sobre los campos que nosotros conocemos. La provincia de Buenos Aires ha sido muy fuerte estos últimos 2 días. Y vienen 10, 12 días sin lluvias. O sea que se va acumulando. Ya estamos lisa y llanamente en el medio del servicio. La mayoría de los campos de cría que conocemos, la vaca está perdiendo estado, va a tener un terreno más desteto, más liviano, va a tener un corrimiento de la preñez y probablemente cuando contemos la cantidad de preñeces va a haber menos preñez. Siempre contamos, a partir de los niveles tan altos de preñez del año pasado, 4 o 5 puntos de menos de preñez a nivel nacional, puede significar 1 millón de terneros menos. Que va a ser esta camada que está al pie de la madre, está segura, está más liviana, pero está bien, va a seguir. No ha habido en todo este fenómeno hasta ahora mortandad importante. No ha habido una mortandad importante. Ni en el norte en el verano, que creíamos que iba a ser el desastre universal, y después resultó que había algunas provincias que tenían más hacienda que antes de la seca, en la vacunación de este primer semestre. Pero digamos, una oferta muy alta que se encuentra con que se tiene que volcar el excedente al consumo interno, y el consumo interno está mostrando todos los meses que está peor que el mes anterior, especialmente por lo que se ha visto en los últimos 2 meses, que hay una caída, no de la carne. La carne nosotros vamos a seguir ofertando más precios que el mercado está porque no tenemos dónde meter la hacienda. O la tenemos que sacar de los filos o la tenemos que sacar del campo. Entonces, nosotros no podemos regular. La señal que nos muestra del otro lado cuál es el interés de la demanda, pero especialmente en este caso del consumo interno, cuánto está dispuesto a pagar, está pagando en términos de moneda constante un 35-40% menos que lo que pagaba hace 6 meses. El desinfle de los precios del ternero y de la hacienda liviana de consumo ha sido de este orden. Un poco más moderado para el ternero de invernada gravísimo porque tiene retrocesos en términos nominales la hacienda de consumo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Situación internacional muy complicada. Muy complicada, aunque solamente si nos hubieran dicho unos meses, la caída que ha tenido el poder de compra de las monedas que pagan en dólares, pero compran del yuan, bien dicho, el yen, la libra inglesa y el euro. Caídas asombrosas, como hace 20 años no se veía, del poder de compra de esas monedas frente al dólar. Solo lo que más nos puede interesar en este momento, el euro perdió 20% de poder adquisitivo en menos de un año, y el yuan, que estaba y se venía valorizando lentamente en los últimos años, y que es un motivo adicional que podían pagar, estirarse unos pesos más en el margen, en el borde, los importadores, ahora está jugando en contra. El yuan que llegó a estar a 6.35, hoy está a 7.20, 7.30. Hay una devaluación del yuan que hace todas las cosas más difíciles. El tema es China. China sigue arribando a China grandes volúmenes que mandan desde Sudamérica. Sudamérica, el Mercosur es el 75, no, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Brasil, Argentina y Uruguay en este orden. Brasil es decisivo, y lo que estamos viendo ahora, que ya estamos digiriendo un poquito y procesando qué está pasando con la crisis. Brasil tiene un enorme excedente de carne, tiene un mercado interno recesivo, tiene necesidad de vender, está aceptando los menores valores que le ofrece China. China está ofreciendo valores que están entre el 30 y un 40% por debajo de los picos de precios que tuvimos, y ya irrepetible por lo menos en el corto y por muchos años, o por varios años, en marzo-abril. Pero lo que estamos viendo es que mientras la situación nos afecta especialmente a Uruguay y Argentina, muy expuestos sobre Uruguay al comercio, en Uruguay más de la mitad de los kilos que produce toda la carne, no importa la importación o consumo, la mitad de la carne que produce Uruguay se la mandaba, que produce, no que exporta, se la mandaba a China. Es el caso más grande de exposición,
Y es el caso más impresionante de caída del precio. Les leo la caída de precios en los países principales exportadores de carne. Uruguay cayó de $5.60 a $3 en abril a $3.20 hoy. 43% de baja. Brasil está menos, la caída es menos dramática, cayó de $3.75 a $3.27. En todos lados está cayendo. Argentina de un 28%, $5.10 a $3.65 por kilo en gancho. La Unión Europea hay un problema de evaluación de la hacienda en dólares, cayó 11%, y en el caso de Paraguay cayó un 22%. En el caso de Estados Unidos es un caso aparte, nosotros nos pega muy de costado, porque tenemos una pequeña cuota que la cumplimos, una cuota de 20.000 toneladas. Estados Unidos es de las pocas noticias buenas que hay en este momento, que son todas con una caída vertical del precio internacional de la carne y una caída vertical del precio de la carne en los principales países exportadores, el precio de la carne de la hacienda. Estados Unidos se dio vuelta el ciclo de nuevo, ha empezado a darse vuelta mucho antes de lo esperado, se esperaba que fuera el lunes. Se está agotando la liquidación esa misma, que lleva 3 años. Hemos dicho varias veces, cuando esto se dé vuelta, ellos prevén una caída del 7% de la producción y del 14% de las exportaciones. Entonces, es un tema que no nos va a cambiar la vida, pero es una noticia buena. El segundo exportador del mundo en valores y el segundo importador del mundo de carne, detrás, por supuesto, detrás de China, tiene un cambio muy importante. Los precios de la hacienda sube, el novillo en Estados Unidos ya está en 5, es el único que está arriba de un año atrás y arriba de unos meses atrás, $5.30 en gancho. Ahora aparece de vuelta esa diferencia brutal entre los países del Mercosur, $3.40, $3.50, $3.20, y el precio de Estados Unidos $5.20, $5.30. Y lo mismo con la Unión Europea. Pero la Unión Europea es el epicentro de la recesión, de las malas expectativas, de las cosas malas que están por venir. Viene un invierno, tienen terror, la clase media alta que consume nuestros productos está saliendo mucho menos, las expectativas que tienen a futuro son muy malas, las cuentas de la calefacción en el próximo invierno, especialmente en Alemania, se calcula que van a ser entre 4 y 7 veces más altas que el invierno pasado, al faltar el gas ruso. En ese contexto, el contexto de expectativa, de sube de interés, de sube de las hipotecas, de aumento de la energía, de aumento de las tarifas, las ganas de salir a comer afuera, que es donde se consumen los productos argentinos, el segmento de supermercadismo tampoco está reaccionando. Hay mucha carne de cerdo, hay mucho pollo, hay muchas ofertas baratas, el consumidor está cuidando el bolsillo. El Hilton, que valía $18.000 hace 6 meses o 7 meses, hoy vale con suerte 9.000 o 9.500. Y con pocas operaciones, con poco interés de los importadores que miran hacia adelante, es un poco lo que pasa con China, miran hacia adelante y dicen: en este contexto yo no importo, si no importo, ¿qué hacemos con la hacienda en Sudamérica? Caso de China, el tema es Brasil. Brasil, gracias a Dios, hasta ahora no tiene una devaluación fuerte del real que le impida. Con los precios, tiene precios más bajos, los precios más bajos del barrio. Ahora nos hemos emparejado todos y hemos caído en niveles extraordinariamente bajos. Pero Brasil es temible por el volumen. Lo último dato que sabemos, que es de septiembre, ahora vamos a saber el de octubre, le mandó a China 113.000 toneladas como si no hubiera pasado nada. Argentina también en septiembre mandó volúmenes altos y Uruguay menos, pero también seguimos mandando carne porque son contratos. Y esta es una de las claves que enfurece a todos los ganaderos de los países exportadores, que ven que el precio de la hacienda en dólares se está cayendo mucho más. El caso de Uruguay es impresionante, cayó 40% en menos de 3-4 meses. El precio de la hacienda está cayendo mucho más rápidamente que lo que ellos ven en el indicador mensual, o en el caso de las buenas estadísticas, no tenemos nosotros, que tienen los uruguayos y que tienen los brasileños, que tienen el FOB semanal. El FOB semanal viene cayendo, pero no tiene caídas del 30%, tiene caídas del 15%, del 18% con respecto al momento que empezó la crisis. ¿Qué es la explicación y cuál es la explicación real? Es toda carne que se embarcó en octubre, que probablemente corresponde a contratos hechos en julio-agosto, y probablemente con valores pactados
hace 3 o 4 meses cuando la situación de China y del mundo era completamente diferente. O sea que en las próximas semanas vamos a seguir viendo cómo sigue bajando los precios FOB de todos los países, porque las operaciones nuevas que se están haciendo, en el caso de la Argentina y de Uruguay, que es lo que conocemos un poco mejor, China ofreciendo 40% menos y demandando por lo menos un piso del 30%. Hay menos operaciones nuevas. Y esto es lo que cambia toda la óptica. Yo tengo menos negocios, tengo renegociación de contratos, tengo importadores tradicionales con los cuales hace varios años que trabajo, me dicen, no me mandés nada por ahora, metelo en una cámara, pero no me mandés nada porque yo no sé qué hacer con toda la carne que compré a precio viejo y que está llegando ahora y que no sé quién se la voy a vender. Y acá uno cae el problema, que es el centro de la economía para muchos países en el mundo que le venden a China, que dependen de China, que son China dependientes, sea en minerales, en una cantidad enorme de productos, de materias primas intermedias. En el caso nuestro es carne vacuna. China, ustedes saben, el primer ministro Xi Jinping, el presidente del comité del Partido Comunista, en la 20ª reunión que empezó el 16 de octubre, que terminó hace poco, fue ratificado, tuvo una concentración de poder, se acepta que tenga un tercer mandato cuando los reglamentos se lo impedían, sale muy fortalecido y es un hombre que tiene ideas muy firmes y el resto del mundo está viendo si no se está gestando un autócrata que con la influencia que tiene China en el resto del mundo lo podemos llegar a sufrir. Las ideas de Xi Jinping, en el caso de la conclusión que ha llegado el ala más radicalizada del gobierno, es que China está atrasada en materia armamentista, horrible noticia. La segunda cosa que han manifestado, consideramos que hay que usar siempre y agotar los medios pacíficos, pero no renunciamos a nuestra soberanía sobre Taiwán, una noticia ambivalente. Dijimos durante mucho tiempo, dijeron los servicios de inteligencia occidentales, Putin no va a invadir Ucrania, y finalmente invadieron a Ucrania, y el efecto descomunal, desproporcionado que ha traído en cadena. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? Xi Jinping y muchos dentro del Partido Comunista que dirige la economía china insisten en que el único sistema que tiene China es testeos cada vez más masivos, cuarentenas cada vez más extensas, cada vez más estrictas, aislamientos cada vez más draconianos, por si se puede decir. Entonces, cuando se esperaba que como consecuencia de la reunión del Partido Comunista empezara a salir algún plan, un plan B, un plan alternativo, donde se cambiara esta política estricta y se liberalizara, se relajara, que lo estábamos esperando, lo está esperando el planeta entero con la lupa puesta, salió fortalecido este personaje que lo que dicen por lo menos, esta semana fíjense lo que pasó, hubo una suba generalizada de las bolsas, especialmente en Asia y en misma China, porque trascendió que se estaba preparando un plan para marzo, porque este plan tiene un costo económico extraordinario, no para el resto del mundo que no les importa, un costo económico extraordinario, y no saben cuál es el próximo paso. Y no saben, y esto es otra cosa que se está viendo que es más preocupante. Ayer hubo 2.500 casos, la mayoría asintomáticos, pero es el registro más alto de COVID desde el mes de agosto. O sea, lo que se está viendo es que esto tiene costos extraordinarios, que está afectando al resto del planeta, que está debilitando a China, que es lo que le dicen también el ala más dura del Partido. Cuidado que todo esto que estás haciendo, o que están haciendo, no está debilitando solamente las exportaciones chinas, las importaciones chinas, el comercio exterior, el Producto Bruto, que ya no va a ser a tasas chinas, se está hablando del 4% y se está hablando del corregido el Producto Bruto 3,5%, ya China se aleja, es el que menos crece todo el contexto asiático. Entonces, cuidado que vos estás debilitando a China. La actividad económica del año que viene, en función de lo que está pasando ahora, que vos decís que vas a seguir, lo que se está viendo en estos últimos 2 días es que con una técnica que tiene costos extraordinariamente altos y principios incipientes, pero hay que tomarlos en cuenta de protesta social, que no está previsto en el contexto chino. Lo que se está viendo es que el sistema
tiene cada vez más casos, la variante de Omicron que está dando vuelta en China es extremadamente contagiosa y con un sistema que es el que ellos dicen, humanitariamente no conocemos otro. Y este es el que vamos a insistir. Detectar la mayor cantidad de hisopados posibles, aislamiento, cuarentenas, la que sea, y la cantidad de gente que sea. Entonces ya empiezan a aparecer cosas muy bizarras, extraordinarias, como esto de grandes fábricas electrónicas, donde se descubre un caso y el personal se desbanda, y como no hay medios públicos de transporte, porque está todo cerrado, va caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros por caminos, por autopistas, huye del lugar donde si lo llegan a agarrar, lo van a aislar. China usando una palabrita que usa mucho el kirchnerismo, ha estigmatizado a aquella persona que no se sabe por qué tiene COVID, debe ser aislado, debe ser separado de todo lo demás, todos ellos y los parientes y el monobloc donde viven. Esto trae unas consecuencias enormes y un miedo grande, y esto ya interviene nuestro producto, un miedo muy grande a salir fuera de casa, a ir a lugares públicos. El 80% de la carne se consume fuera de casa, la carne vacuna se consume fuera de casa. Seguimos recordando como factor positivo, China compró 1 millón de toneladas en 4 meses antes que tallar todo. Esto es parte quizá del problema, hay una gran cantidad de carne dando vuelta y que sigue llegando y que sigue exportándose. Este tema de China no está a la vista que se vaya a resolver, probablemente se va a resolver, van a ir recuperándose los volúmenes muy lentamente y los precios los vamos a tener que dejar para más adelante. Los precios, es probable que como está el mercado chino, los importadores intentando hacer participar de sus pérdidas a los exportadores sudamericanos, australianos, americanos, y ellos a los ganaderos de todo el mundo. Y lo están logrando. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.